Sí, claro. Quiero ver cómo se saca esto. Oh my god, Nike by you. Miniatura, miniatura. Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy vamos a estar probando las Nike Pegasus 41. En verdad vale la pena entre calidad y precio. Son tan potentes como para el training de cada día, tanto para farley y rodajes. Y qué mejor que probarlo en el centro de alto rendimiento deportivo, en el CAR Sant Cugat. Valen en realidad la pena según las recomendaciones que me han dicho. Y entre calidad-precio, ¿qué puntuaje le daría? Por eso hoy vamos a ponerlas a prueba, aquí, en el centro de alto rendimiento en Sant Cugat, donde he tenido la mejor idea de estrenarlas en la pista y ver qué tan buenas son. Para la compra de estos zapatos me he guiado según la recomendación de los compañeros que tengo aquí, debido a que mayormente es lo que se utiliza para el entrenamiento diario y sobre todo para nosotros que estamos entrenando en un plan de tecnificación deportiva para ser deportista de alto rendimiento. También, como antes tenía las Pegasus 40, decidí comprarme las 41 y también comparar un poco en qué se diferencian las dos, si en verdad son más cómodas o no. Bueno, pues aquí estamos, en la pista que nos hace sufrir cada día que entrenamos aquí. Pero digamos que hoy toca probar los zapatos de una manera peculiar, ya que hoy tenemos series de 200 metros, lo mejor del mundo. Y al final una sorpresita, vamos a tomarnos un test de 100 metros con clavos. A ver qué tal sale el entrenamiento de hoy, ¿será fuerte o será a ritmo de abuela? Justamente ahora llevo puestas las Pegasus 40. Era lo que comentaba, que ya están un poco desgastadas, aunque todavía les queda. Las voy a utilizar para obstáculos. Aquí ya con agujerito ya, y por los lados también ya se nota un pelín desgastada. Que por cierto, hay que decir que este diseño de París está muy bonito, ¿eh? Cuando me las compré, estaban guapísimas. Ok, les explico el entreno de hoy. Bueno, el entreno de hoy es básicamente 4 series de 200 y tiro entre los dos 200. Hacemos un 200, luego tiro y luego otro 200. Son a 30 a 32, depende de cómo nos vayamos sintiendo durante la serie. Pues ahora, dejando de lado estas Pegasus 40, vamos a probarnos las nuevas bestias, a ver qué tal. Aquí están, sensaciones bien de momento. Vamos a probarlas corriendo. Pues sinceramente, de sensaciones muy bien, la verdad. Son muy cómodas y prometen con lo que uno compra, que es amortiguación al máximo. Espectacular. Yep. Pues sí, como les dije,
Ahora vamos a checarnos el 100 a ver qué tal. La última vez fui un poco pendejo y me chequé un 80 desde el 100, pero fue culpa de mi entrenador que está aquí. Y ahora, como les dije, voy a checarme un 100, a ver qué tal lo hago. La última vez me chequé un 80, pero vamos a estar seguros de esta que va a salir muy bien. Cabrón. 12 segunditos, el 100, justo, la verdad, bien. Ya no aguanto más. Segundos novatos, no tanto para competir, pero bien. A checarnos un 100 así, poquito por la cara y más por la gracia, pues yo creo que está bien el tiempo. Hoy la verdad es que ha salido un muy buen entreno. La cosa es con un poquito de calor, pero bueno, nada que no se pueda hacer entrenando y dándole duro, con ganas. Ahora vamos al grano. Opiniones. Estos zapatos pesan entre 280 y 300 gramos, dependiendo también del diseño y si son para hombres o para mujer. Se notan, los gramos se notan, pero se compensa, la verdad, con la amortiguación, porque por eso fue que me las compré. Yo tengo un problema que es que siempre que voy en terreno muy plano me causa periostitis y tengo ese dolor constante. Esperemos que con estos zapatos pues no me pase, porque claro, al final un cambio de zapatos siempre viene bien, pero primero hay que comprobar si el problema se soluciona. Ahora, las anteriores sí que las noto más ligeras. Con estas sufrí muchísimo de periostitis. A lo mejor es por el desgaste, que yo piso mucho de aquí. Se puede ver el desgaste aquí de la suela, esta parte de aquí. Piso mucho de este lado. A lo mejor será por el desgaste, pero vamos a ver si con estas bambas pues no me pasa. Ya iré comentando a ver qué tal. Pero bueno, sensaciones muy buenas en el tema del rodaje. Cuando hicimos el calentamiento fuimos a 5 al kilómetro, la verdad es que muy tranquilo los 15 minutos que he estado rodando. Sinceramente las recomiendo para el día a día. Está clarísimo que son unas bambas muy cómodas que se acomodan a tus pies. Sobre todo, la mejor cosa que he hecho en la web fue haberles diseñado este tipo de cordones. No sé cómo se llaman, pero se ajustan muy bien porque solo le tienes que apretar en este botoncito de aquí. Las ajustas y luego se ajustan a tu planta del pie. Me llegué a enterar que se podían diseñar porque en la página web de Nike te salía una opción de poder pues ajustar los colores o personalizarlas. Yo atrás les puse mi nombre, o bueno, mi apellido y maestro, que es el apodo que me ponen aquí en el car. Me dicen maestro, ya le contaré más adelante por qué. Pero sí, puedes diseñarlas en la página web de Nike. Les dejo aquí el link de la descripción por si quieren ir a diseñarlas, comprarlas, porque la verdad es que yo las recomiendo muchísimo. Definitivamente que son unos zapatos que valen la pena para la carrera diaria. ¿Y a cuánto calidad-precio? Claro, este diseño que he hecho yo me ha costado 170 euros, pero no es más que un capricho mío darle ese toque con el nombre atrás. La verdad es que me gustó. Ahora, si no quieres hacerte el diseño de los zapatos, te va a costar unos 120 o 100 euros, dependiendo del color que elijas, claro. Y esta es mi opinión sobre las Nike Pegasus 41. Espero que les haya gustado el video y les haya servido como guía para quitar esas dudas por querer comprarse unas bambas que cumplan con los requisitos mínimos para poder acomodarse a tu pie y tener un entrenamiento satisfactorio. Ha sido mi caso, son unos zapatos que valen muchísimo la pena y sinceramente los recomiendo muchísimo. Espero que les haya gustado el video, dejen un like si les ha gustado, suscríbanse, denle la campanita y ya nos veremos en un video más. Un saludo a todos. No podía haber empezado a llover cuando estábamos haciendo el entreno. Tiene que llover ahora. Vale.